Hola, bienvenido a ArSys Academy, a esta serie de cursos de DCD Data Center Designer en Cloud de ArSys. En este tercer curso estamos explorando los conceptos de networking y en este vídeo vas a ver distintas configuraciones del Application Load Balancer. Así que sin más, empezamos. Vamos a empezar con este centro de datos virtual. ¿Qué es lo que tengo ahí? Por un lado tengo el Application Load Balancer conectado a Internet. El Application Load Balancer tiene una IP primaria. Se le he asignado yo esta IP. Si yo pulso en el desplegable, aquí me aparecen distintas IPs. Estas IPs son IPs que tengo yo reservadas en IP Management, ahí me aparece. Y en este caso he creado una IP para el Application Load Balancer, que es esta 82.215.168.38, que es la IP que le he asignado al Application Load Balancer. Por lo tanto, el Application Load Balancer está conectado a Internet y utilizará esta IP pública como punto de entrada. Y ahora, en este vídeo, vamos a ver distintas configuraciones del Application Load Balancer. Vamos a utilizar nuestros servidores Web Server 1 y Web Server 2, que ya conoces de los vídeos del NLB. Ya sabes que son dos servidores web que tienen respuestas ligeramente distintas. Me sirven webs ligeramente distintas. Vamos pues a ver ahora distintas configuraciones de la LB. Empecemos. En este primer ejercicio lo que queremos es replicar el ejemplo que hicimos con el Network Load Balancer. Esto significa que voy a realizar una petición al ALB y me va a responder o bien Web Server 1 o bien Web Server 2. Vamos a ver cómo tenemos que configurar el ALB para que esto ocurra. Al igual que el Network Load Balancer, el Application Load Balancer se configura mediante unas reglas. Podemos asignar una regla utilizando cualquiera de las IPs posibles que tenga el Application Load Balancer y un determinado puerto. En este caso solo tenemos una IP pública y voy a utilizar el puerto 80, que es el puerto estándar de HTTP. Importante, solo podemos tener una forwarding rule por IP puerto. ¿Qué significa eso? Que si yo agrego esta forwarding rule que voy a crear ahora, no voy a poder agregar otra forwarding rule luego que utilice la misma IP y el mismo puerto. Esto es exactamente lo mismo que nos ocurría con el Network Load Balancer. Entonces igual te estás preguntando cómo podemos hacer algunas de las configuraciones avanzadas que hemos comentado antes que soporta el ALB. Por ejemplo, que si vas a la IP /API te lleve a un conjunto de servidores, o si tienes un determinado header te lleve a otro conjunto de servidores, etcétera, etcétera. El truco está en las HTTP rules. Cada forwarding rule tiene un conjunto de reglas HTTP. Este conjunto de reglas HTTP son evaluadas cuando llega una petición dentro de esta IP y puerto, y la HTTP rule que se cumpla es la que terminará redireccionando el tráfico. Así pues, una vez he agregado una forwarding rule, debo agregar una HTTP rule. En este caso, voy a agregar una HTTP rule de tipo forward, es decir, redirigir tráfico, y la voy a llamar web. Las HTTP rules trabajan con un concepto que es el de target group. En lugar de tener directamente los servidores dentro de cada HTTP rule, tenemos una referencia a un elemento externo que llamamos target group. Podemos administrar todos los target groups que nosotros tengamos desde Management Resources Target Groups. En este caso, ¿qué es lo que quiero? Quiero que cuando se llame a la IP del ALB, o bien me responda Web Server 1 o bien me responda Web Server 2. En este caso, tengo que crear un target group que los contenga a ambos. Vamos a ver qué IPs tienen. Por un lado, tenemos la 17.230.11 y por otro lado, la 17.230.12. Tengo que crear un target group con estas dos IPs. Vamos a copiar la primera, 10.7.230.11, nos vamos a Management and Resources, Target Groups, y creamos un Target Group nuevo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, Web 1. Ese Target Group vamos a agregarle la IP del servidor, vamos a añadirle el puerto 80 y un peso. Y ahora vamos a agregar la otra IP, que era la .12, agregamos la IP del segundo servidor y puerto 80 y el peso 2. Y con eso tenemos ese target group llamado Web 1 creado, que tiene como target Web Server 1 y Web Server 2. Ya podemos definir la HTTP rule dentro de la forwarding rule del Application Load Balancer. Recuerda, la forwarding rule determina el punto de entrada.
Vamos pues ahora a agregar un HTTP rule de tipo forward, vamos a llamarla web1 y le vamos a indicar que el target group es web1. Y aquí puedes ver que me aparecen los dos targets. Más adelante vamos a ver qué significa esto de las condiciones. Por ahora no vamos a poner ninguna aquí. Tenemos todo listo ya para la configuración del Application Load Balancer y como siempre, aprovisionamos. Bien, vamos a probar que esta configuración funciona abriendo un terminal y realizando llamadas a la IP pública del Application Load Balancer. Efectuamos pues una llamada y vemos cómo nos responde, en este caso, el servidor 1. Efectuamos otra llamada, nos vuelve a responder el servidor 1, efectuamos otra llamada y ahora nos responde el servidor 2 y podemos ver cómo más o menos se van alternando. El Application Load Balancer está repartiendo la carga entre todos los servidores que tiene debajo de él. En este caso, lo que hemos configurado era un solo target group, que lo puedes observar, que lo tenemos definido aquí, ese target group que hemos llamado web1, que tenía los dos targets que se corresponden a los dos servidores, el 10.7.226.11 y 10.7.226.12, que puedes ver que son web server 1 y web server 2. Los teníamos ambos dentro de un target group y en el Application Load Balancer tenemos una regla que básicamente lo que dice es que todo el tráfico que entre por la IP pública se redirija a este target group llamado web1. Esta unión entre las forwarding rules que definen los distintos puntos de entrada IP puerto que puede tener el Application Load Balancer, porque recuerda, el ALB, al igual que el NLB, puede tener más de una IP de entrada. La discriminación entre IP y puerto de entrada se realiza a través de una forwarding rule y la HTTP rule es lo que le indica qué debe hacer cuando reciba una conexión por esa forwarding. Ahora lo que vamos a hacer es modificar nuestro ejemplo para que entrando por esa misma IP en función de una ruta nos responda o bien siempre web server 1 o bien siempre web server 2. Vamos a ver cómo tenemos que realizar esos cambios. Lo primero que tenemos que entender es que forwarding rule vamos a tener la misma. Recuerda que la forwarding rule define el punto de entrada. En este caso vamos a querer hacer llamadas a esta misma IP, la IP pública de la ALB, por el mismo puerto. No puedes tener dos forwarding rules por la misma IP y el mismo puerto, pero ahora quiero conseguir dos cosas distintas. Es decir, por un lado, quiero que cuando llamemos a esta IP simplemente con la barra, es decir, HTTP y esta IP, me responda web server 1. Y cuando realice una llamada pero ponga barra new, me responda web server 2. Para eso lo que vamos a hacer es asociar dos HTTP rules dentro de la misma forwarding. Además, necesitamos definir dos target groups adicionales. Un target group va a tener web server 1 y otro target group va a tener web server 2. Lo primero que vamos a hacer pues es vamos a definir estos dos target groups. Primero vamos a copiarnos cuál es la IP de web server 1, que es la que termina con 12, y nos vamos a ir a Management Resource, Target Group, y vamos a crear un Target Group y la vamos a llamar Web Alt. Vamos a llamarlo así y voy a agregar ese target por el puerto 80 y creamos ese Target Group que hemos llamado, por ejemplo, Web Alt. Y ahora vamos a crear otro Target Group que vamos a llamar Web New, donde vamos a agregar la IP del otro servidor. Agregamos la IP y por el mismo puerto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora lo que tenemos son dos target groups distintos. Por un lado, tenemos un target group que contiene solo el servidor web server 1 que hemos llamado web alt y otro target group que contiene el servidor web server 2 que hemos llamado web new. Lo que vamos a hacer ahora es crear dos HTTP rules. Primero vamos a eliminar la HTTP rule que tenemos, pues ya no nos sirve. Así pues nos vamos al Application Load Balancer, nos vamos a Forwarding Rules y eliminamos esa target rule. Y ahora vamos a crear dos HTTP rules. Primero, un HTTP rule de forward, que la vamos a llamar, por ejemplo, web alt, y que vamos a redirigirla al target de web alt. Y la siguiente que vamos a agregar va a ser otra HTTP rule, que vamos a llamar web new, y que vamos a redirigir al target group web new. Pero tal y como está, si te fijas,
ahora mismo tenemos dos HTTP rules vinculadas a la misma forwarding rules. Tenemos que poner un discriminador para que el application load balancer pueda elegir una u otra, porque si no, no va a saber cuál de estas dos HTTP rules debe elegir y por lo tanto cuál de los target groups debe responderme. Así pues vamos a poner una condición en cada una de estas HTTP rules. Vamos pues a abrir esta y ahí podemos agregar distintas condiciones. Estas condiciones son condiciones HTTP. Se evalúan sobre la petición HTTP que recibe el Application Load Balancer. Y básicamente podemos indicar si es que la petición debe contener un header, o tener una ruta, o una determinada query string, o tiene que ser con un método getPut/post, o tiene que tener un valor de hostname, o tiene que tener una cookie, o la IP de origen tiene que ser una determinada. Todo esto se evaluará en la petición HTTP que reciba el Application Load Balancer y si la condición se cumple, se ejecutará esta HTTP rule. En este caso, como estamos en WebAuth, vamos a ponerle una condición de que el path no contenga o no empiece, vamos a poner no empiece por /new. Vamos a agregar esta condición para la primera HTTP rule y para la segunda HTTP rule, la abrimos aquí, vamos a agregar la condición de que el path empiece por /new. Con eso hemos agregado estas dos condiciones, de forma que cuando se entre por esta IP, la IP pública del Application Load Balancer por ese puerto, se va a ejecutar esta forwarding rule, que es precisamente la que tiene como punto de entrada esta IP y este puerto. Pero ahora esta forwarding rule, a diferencia de antes, tiene asociadas dos HTTP rules, con lo cual esas HTTP rules se van a empezar a evaluar y cuando una se cumpla, es decir, se cumplan las condiciones que tiene especificadas ahí, se va a transferir la petición al target group que esté debajo de esta HTTP rule. Ahora, como siempre, lo que tenemos que hacer es aprovisionar. Los cambios han sido aprovisionados, así pues, vamos a probarlo, como siempre, abriendo un terminal. Vamos a realizar una petición a la URL pública del Application Load Balancer y como la ruta no empieza por /new, debería responderme siempre el servidor 1, nunca debería responderme, en este caso, el servidor 2. Y puedes ver cómo efectivamente me va respondiendo todo el rato el servidor 1. ¿Por qué? Porque como la ruta no empieza por /new, el Application Load Balancer ejecuta las distintas HTTP rules, observa que las tenemos definidas aquí, y se cumple la condición de esta primera HTTP rule y por lo tanto es redirigido al punto 12, que es precisamente el web server 1. Ahora vamos a realizar una petición que empiece precisamente por /new. Observa cómo ahora tenemos la IP del Application Load Balancer y /new, ejecutamos esa petición y nos responde el servidor 2. Y el servidor 2 nos va a responder todo el rato esas peticiones. Hemos configurado el Application Load Balancer con una forwarding rule que simplemente recuerda, define IP y puerto a partir del cual responde el Application Load Balancer. Dado que un Application Load Balancer, al igual que un NLB, puede tener más de una IP, podemos tener más de una forwarding rule. Pero, dada la combinación de IP y puerto, solo podemos tener una forwarding rule. Luego, en la forwarding rule le vamos agregando tantas HTTP rules como nosotros necesitamos y esas HTTP rules son las que determinan a qué target group, es decir, grupo de servidores, se termina mandando la petición. En este caso, hemos agregado dos HTTP rules y para distinguirlas les hemos agregado condiciones. Las HTTP rules se van evaluando y cuando se cumple la condición, se transfiere la petición al target group indicado. De este modo, podemos configurar el Application Load Balancer para que nos sirva en una misma IP y puerto distintas webs servidas por distintos servidores en target groups distintos. Y recuerda que esas condiciones son condiciones que se evalúan en HTTP sobre la petición HTTP que recibe el Application Load Balancer. En función de que exista o no exista un header, que la ruta tenga un determinado prefijo, que exista o no exista una cookie, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedes ver la potencia del Application Load Balancer porque estar en este nivel 7 de OSI que comentábamos, al estar en la capa de aplicación HTTP, puede efectivamente evaluar las peticiones HTTP y tomar decisiones en base
a ellas. Y no me gustaría finalizar este vídeo sin antes comentar las otras acciones que podemos realizar en una HTTP rule. En nuestro caso, las acciones que hemos realizado en las HTTP rules eran la acción de forward, reenviar la petición a un target group, pero nosotros podríamos agregar otra HTTP rule y tenemos las opciones de redirect y static. Vamos pues a verlas en un momento. Vamos a crear una HTTP rule de tipo redirect que le vamos a llamar, por ejemplo, arsis en este caso, y donde básicamente lo que voy a colocar aquí es la URL de redirección. Quiero que me redirija a arsis.es. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Tengo que agregar una condición, pues en este caso va a ocurrir cuando la ruta empiece por /arsis. Esta es una regla adicional, una regla HTTP nueva, pero que en lugar de reenviar la petición a un target group, lo que va a hacer es devolver un código 301, que es el código de HTTP de redirección, y mandarle al cliente, generalmente el navegador, la nueva ruta a la que debe redirigirse, en este caso https://arsis.es. Observa que puedes elegir el código a devolver. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay estos 5 códigos HTTP que suelen utilizarse para redirecciones. En función del tipo de redirección que quieras, se utiliza un código u otro y por lo tanto podemos elegir el que nosotros queramos. En este caso nos vamos a quedar con el mismo 301 y podemos indicarle al ALB si queremos que la query string, que es todo lo que va detrás del interrogante en la ruta de HTTP, se mantenga o no cuando haga la redirección. En este caso tenemos ya una regla HTTP nueva que hemos llamado arsis. Como siempre, vamos a aprovisionar los cambios y lo probamos. Los cambios han sido aprovisionados, vamos a verificarlo. Tenemos nuestro Application Load Balancer, tenemos el Forwarding Rule, tenemos, ahí está la HTTP Rule de arsis, podemos ver la condición, que la ruta empiece por arsis y nos va a mandar a esta redirección. Vamos a verificarlo como siempre, abriendo un terminal. Vamos pues a efectuar la petición a la IP pública del Application Load Balancer /arsis, y podemos ver cómo curl no nos devuelve nada. ¿Por qué es esto? Esto es porque curl, si no recibe una respuesta con datos, no la muestra, pero le podemos indicar el parámetro "-v" para que nos muestre toda la información y podemos ver cómo efectivamente esto es lo que ha recibido la petición al Application Load Balancer /arsis. Hemos recibido un 301 que además nos indica que tenemos que irnos a esta redirección. Curl tiene también un parámetro que es "-l", que significa que siga las redirecciones, y podemos ver cómo si ejecutamos esto recibimos el código fuente de la web de arsis. Los navegadores siguen las redirecciones de forma automática. Esto significa que puedo copiar esta ruta y puedo abrir un navegador. Estoy en un navegador, voy a mantener la pestaña Networks, la vamos a tener aquí. Voy a habilitar la casilla de Preserve Log, que lo que hace es mantener todo el log de peticiones para que podamos ver cómo el navegador recibe el 301 y luego realiza la nueva petición a la web de arsis. Y voy simplemente a hacer una petición a nuestro Application Load Balancer /arsis y podemos ver cómo efectivamente nos aparece la web de arsis y nos hemos redirigido. Observa cómo ha cambiado la barra de direcciones, nos hemos redirigido a arsis.es, y desde un punto de vista de navegación, observa cómo esta es la primera petición al Application Load Balancer. Ahí está la IP pública del Application Load Balancer /arsis y ahí puedes ver cómo efectivamente devuelve un 301 que le indica que tiene que redirigirse a la web de arsis. Y luego a partir de ahí empiezan ya todas las peticiones a la propia web de arsis, como si tú directamente desde el navegador hubieses tecleado https://arsis.es. Esta es pues la acción de redirect. Sirve para redirigirnos a otra web, pero esta redirección es visible en el navegador. Para finalizar, la última acción que nos permite el Application Load Balancer cuando agregamos una HTTP rule es la respuesta estática, en la cual nosotros podemos indicar absolutamente
todo sobre la respuesta HTTP. Por ejemplo, el código, podríamos indicar un código de error, un tipo 500, o podríamos indicar un código de que todo ha ido bien, por ejemplo, un 200. El content type que tiene, el content type se refiere en qué formato se devuelve la respuesta, si es en HTML, si es JavaScript, si es un JSON, etcétera, etcétera. Los clientes HTTP utilizan esta cabecera, el content type, para saber qué tipo de contenido se van a encontrar. Si pues un navegador necesita saber si lo que se está descargando es un HTML, o es una imagen, o es un JavaScript, porque realiza cosas distintas. Y finalmente, pues colocamos el mensaje que, como puedes ver, es completamente estático. Vamos a agregar, como antes, una condición también sobre la ruta, que la ruta, pues por ejemplo, empiece por, en este caso, static. Vamos a agregar esta condición y vamos a agregar esta regla HTTP. Simplemente aprovisionamos los cambios han sido aprovisionados. Vamos pues ahora a realizar la comprobación, como siempre, abriendo un terminal. Tenemos el terminal abierto, vamos a realizar la llamada a la IP pública del ALB barra static y puedes ver cómo efectivamente me responde con el JSON que hemos introducido. Si quieres ver más detalles de esta petición, utilizamos el "-v" y ahí puedes ver cómo efectivamente el content type es application JSON, que es lo que nosotros le hemos indicado, y el HTTP, el código HTTP de respuesta es un 200, que también es el que nosotros le hemos indicado. En este vídeo hemos visto un recorrido a vista de pájaro de las distintas opciones que nos permite el ALB. Básicamente, lo más habitual es que utilicemos las HTTP rules de tipo forward, estas de ahí, las HTTP rules de tipo forward, que sirven para servir nuestros propios contenidos, nuestras webs, de que están en nuestros servidores, nuestras webs, nuestras APIs, nuestras aplicaciones HTTP. Pero en el Application Load Balancer le podemos también agregar reglas de redirección para redireccionar peticiones de la ALB a servidores externos o bien respuestas estáticas para determinados casos en concreto.